bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Chat Político. Como ustedes saben, todos los lunes nos encontramos con referentes de distintos sectores de la sociedad argentina para hablar de los temas que nos importan. En esta noche estamos, como siempre, en el canal número 30 de la televisión digital abierta y el 22 de Supercanal HD. Hoy vamos a hablar de pandemia, de medidas, de cómo estamos con la vacunación y sobre todo también vamos a preguntar de qué significa para la Argentina estar en los programas de generar vacunas, por supuesto aquí en nuestro país, producirlas, qué significa por supuesto para la región y para la Argentina. Eso se lo vamos a preguntar a un experto, al doctor Hugo Pizzi, a quien lo tenemos ya con nosotros, lo vamos a presentar, es infectólogo, epidemiólogo y además profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y asesor internacional en Brasil, en Perú, que le vamos a dar la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? El placer de verla. Buenas noches. Es un gusto de poder estar en contacto con gente de nuestra universidad y con toda la audiencia que siempre está atenta a todas las medidas sanitarias. Doctor, lo primero que le vamos a preguntar a usted tiene que ver sin duda con cómo se está manejando la pandemia hoy por hoy y cómo ve usted a la sociedad que enfrenta la pandemia en estos tiempos en donde no paramos de hablar de cifras altas de contagios y aún más cifras altas de personas fallecidas. El diagnóstico de situación actual es peor que el año pasado, porque el año pasado no pudimos dominar un virus conocido y ahora tenemos enemigos desconocidos que son más contagiosos y más letales. Por lo tanto, está mucho más complicado. Y el mismo grupo que nunca ayudó, que nos impidió, porque yo estoy convencido de que si el año pasado ese 35% de la población hubiese colaborado, creo que la situación sería absolutamente disímil al día de hoy. Creo que va a haber que bañarse con mucha disciplina, cosa que hay un grupo que nunca lo hizo y aparentemente sigue desafiando y no lo va a hacer. Y eso es lo que nos va a dificultar realmente poder transitar esto con mayor éxito, porque hasta ahora es toda una retahíla de disgustos. Imagínense usted que hemos superado prácticamente ya las 60.000 muertes, o sea que es muy complicado, el panorama es muy complicado. Teniendo en cuenta lo que está pasando en algunos otros países del mundo, de hecho, fuera de la grabación estábamos hablando de lo que ha pasado en Israel, de cómo avanzó con el tema de vacunación y con el manejo de la pandemia, e incluso lo que pasa con, por ejemplo, en los países europeos que ya están en un nivel superior. ¿Usted qué piensa? ¿Eso también tiene que ver en el comportamiento de la gente a la hora de cómo ellos han avanzado, más allá de que la vacunación ha sido también fundamental? Mire, Claudia, yo creo que depende mucho de la educación, de la cultura de cada país, fundamentalmente de poner límites. El ejemplo claro de Israel, $150 a la persona que transitaba sin el barbijo. 1.500 si era reincidente y que lo encarcelaban hasta que no pagara. O sea, eso hizo de que hoy hayan superado todo, tengan un índice de vacunación que es muy cercano al efecto rebaño, manada, y la gente ya, como usted ve, transita, si fuese por el tema COVID, transita libremente sin barbijo. Ahora tienen otro problema de agresividad entre países y demás, que es realmente tristísimo, porque eso de estar uno en su casa tranquilamente y tenga que correr hacia un refugio es una cosa tristísima. Sin duda. Y no se lo deseamos a nadie eso, pero en general los países que han sido estrictos con las normas son países que han podido transitar en mejores condiciones y han podido salir más rápido. En cambio nosotros todavía estamos empantanados en una situación donde usted va a caminar por la calle, por cualquier área peatonal del país, Yo digo Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Capital, y va a encontrar algunos desafiantes descocados que transitan sin barbijo. Entonces es muy complicado, y la cantidad de fiestas clandestinas que se desactivan todas las noches, eso lo único que nos puede hacer es transitar más lentamente y avisorar la salida mucho tiempo después de que la mayoría de los vecinos. Si bien es cierto de que muchos vecinos han tropezado, el caso de Chile, por ejemplo, por una cuestión de vacunas, no ha sido otra cosa, porque a decir verdad, Chile en un momento superó por 4 días a Israel en el índice de vacunación.
Entonces, hay cosas Ujú. que realmente son impredecibles en este tipo de tragedias, ¿no? Doctor, hablando un poco de cómo se ha gestionado la pandemia, digo, ¿es real que los profesionales, quienes asesoran al gobierno, digo, ustedes que son los que están en la línea de batalla, le han pedido a las autoridades gubernamentales que tome medidas más restrictivas? Pero a veces da la sensación que el gobierno se siente como atado, tiene atadas las manos por una cuestión lógica que es que la política se mete en el manejo de la pandemia y hay presiones, digo, no solamente del sector político, sino también del sector económico. ¿Usted cree que es así? Bueno, los técnicos académicos siempre aconsejan. Nosotros habíamos aconsejado cerrar la frontera mucho tiempo antes, ser más estrictos en el aeropuerto, y usted ha visto de que eso ha ido demorando, ha sido lento eso, y entonces nos ha permitido que han entrado todas las cepas o variantes que usted puede imaginarse han podido entrar. Lo que pasa es de que en la mesa de asesoramiento también hay expertos en educación, también eso después va a los políticos, y los políticos tienen que evaluar cuál es la situación, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá. Pero yo siempre he sido un defensor que con protocolo se puede hacer de todo. Yo he estado, por ejemplo, cuando se hizo el protocolo de hoteles, protocolo de teatros, protocolo de colegios, y hay cosas que funcionan. Los colegios, las clases presenciales funcionan. Por lo tanto, todo depende muchas veces de distintas apetencias, porque siempre va a haber en todo esto distintas apetencias, que habría que dejarlas de lado porque tendríamos que estar todos juntos, codo a codo, tratando de salir de esta tragedia. Eso es fundamental. Lo peor que Eh, puede suceder, Claudia, es que esto en el tiempo sí, se alargue, se alargue, se alargue. ¿Por qué? Porque el equipo médico está totalmente agobiado. claro. Hemos perdido mucha gente, ha muerto mucha gente, no únicamente médicos, Claudia, han muerto muchas enfermeras, han muerto gente que nunca nadie nombra, personal de limpieza de las terapias. Entonces yo creo que hace falta disciplina, porque usted puede salir de cualquier situación de estas con disciplina y con vacunas. Bueno, las vacunas están llegando, hay continuidad, no falta la disciplina, que nunca hubo, ¿eh? Del primer día nunca existió en ese grupo del 35% de disciplina. Usted recién hablaba de eso, ¿no? De lo importante que pasa y ponía ejemplo con otros países donde se toman medidas más duras, sanciones más duras para aquellos que no cumplen con las medidas, con las normas que se han impuesto con la pandemia. ¿Usted cree que deberíamos ser más duros? Digo, aplicar, porque se habló de aplicar multas, pero en la práctica da la sensación que no llegan a ser efectivas, digo, o quedan se dilata esa situación y en definitiva no hay una multa como corresponde. ¿Usted cree que deberíamos ser más duros para que justamente se cumpla esto de si no tenemos que salir en la noche, no salgamos, de alguna manera desactivar estas iniciativas de las fiestas clandestinas? ¿Hace falta más mano dura con eso? Yo creo que hace falta simplemente adhesión a las normas. Y el que no adhiere a las normas, porque están dictadas de la máxima autoridad, el que no adhiere a las normas tiene que pagar, ya sea monetariamente o con tareas comunitarias o ser encarcelado, porque es terrorismo sanitario, ¿eh? El que va a Mm. una fiesta clandestina, vuelve a la casa y tira la bomba, es un terrorista indolente sanitario. Entonces, así es imposible que usted pueda frenar. Y lo peor del caso, que ahora están siendo agredidos los jóvenes por esta nueva variante Manaus e Inglaterra de Kent. Entonces, ¿qué sucede? Va a ver usted, entra a una sala de terapia hoy y va a encontrar junto con el obeso con COVID, el diabético con COVID, va a encontrar jóvenes atléticos que están con los respiradores artificiales Claro. porque casualmente la juventud y la armonía y equilibrio de su sistema inmune, la fortaleza de su sistema inmune le juega en contra. Mm. Bueno, Y estamos hablando con el doctor Hugo Pizzi. Ahí recuerdo, repaso con quién estoy hablando, doctor. Usted decía que nos encontramos con la terapia, en las terapias, con gente más joven. de jóvenes atléticos, que el estado inmunitario sólido del joven le juega en contra, porque hacen un cuadro Ujú. explosivo de lo que se llamó en su principio la cascada de citoquinas, esa, donde el pulmón, que era el órgano de choque, realmente colapsaba. Entonces usted lo tiene que internar en 24 horas
como ya nos habían advertido los brasileños, y le tiene que poner el respirador artificial inmediatamente, cosa que en un adulto mayor que tiene una reacción más lenta por la misma edad y por el mismo tipo de células, le da tiempo a usted de poder manejarse quizás a lo mejor 2 días en la casa, ver la evolutividad y si hace falta lo interna y si no, lo deja que transcurra hasta darle el alta en su hogar, ¿no? Ujú. Doctor, le voy a hacer una consulta, pero la respuesta me la da después de la pausa. En esta segunda ola, con estas nuevas variantes, ¿qué debemos suponer? Digo, usted es el entendido, el experto en este tema, es más agresivo el virus, es mucho más contagioso. Esa es la consulta que le vamos a hacer, pero la respuesta me la da después de la pausa, ¿le parece? Bueno, estamos hablando con el doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo y además docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí en Chat Político. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos para seguir charlando con él. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque aquí en Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, también en el 22 de Supercanal HD y también tengan presente que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver el programa de hoy. Repasamos que estamos con el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y además asesor internacional en temas de salud. Doctor, habíamos dejado una pregunta pendiente que estaba vinculado con cómo vienen las variantes nuevas, si son más agresivas, si son más contagiosas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, las dos que tenemos acá que realmente nos preocupan, hay varias, pero la que más nos preocupan hoy son la de Manaus, que ha ocasionado infinidad de muertes, y la de Inglaterra de Kent, que también es más contagiosa en un 70% y un 30% más letal. Por ejemplo, para tener una idea de la capacidad destructiva de estas variantes, solamente miren Paraguay, Bolivia o Brasil. Van a ver de que está todo colapsado y las personas, diríamos los privados, por solidaridad donan sillones de su living para que puedan poner a los enfermos en los pasillos y que puedan poner a los enfermos en los patios de los hospitales. Entonces ahí le pueden poner un suero, pero no hay oxígeno para nadie porque evidentemente la cantidad de muertos es tremenda, está totalmente colapsada las terapias intensivas. Y acá ya estamos viendo de qué está sucediendo eso. Es por eso de que hubo un DNU de presidencia donde se cierra toda la, diríamos, la circulación, fundamentalmente el transporte público y demás, porque realmente estábamos llegando a límites de 93, 97% en algunas camas, especialmente del Distrito de Buenos Aires, y en algunos otros lugares 67, 68, pero quiero aclararle, sí. En provincia de Buenos Aires había lugares como Escobar que estaban 100% y tenían que de pronto derivarlo a otro distrito cercano para poder brindarle atención médica. O sea que es una situación muy complicada, por eso necesitamos que la gente entienda, sea criteriosa, sobria, moderada y ayude, porque si no nos ayudan, Claudia, esto tiene que estar clarísimo. Si no recibimos esa ayuda de los que jamás ayudaron, esto en el tiempo se va a prolongar y el cansancio y el agobio ya está al límite, el equipo médico por lo menos está al límite. Doctor, hablando de eso, de lo que usted dice, de los que no colaboraron, desde en el comienzo del manejo de la pandemia el año pasado, cuando desembarcaba el coronavirus en la Argentina, había consenso de los distintos sectores políticos en las medidas que tomaba el presidente Alberto Fernández. Pasaron los meses y empezó la resistencia. Esto de, incluso daba la sensación, y da la sensación, la política se ha metido mucho en el tema pandemia, y hay algunos que se resisten con esto de si las medidas van en contra de las libertades individuales o no, es como que generan una cuestión en la sociedad argentina de rebeldía. ¿Qué piensa usted de esa situación? ¿Cuál opinión tiene de esos sectores que están minando constantemente las medidas restrictivas que son pensadas pura y exclusivamente para cuidar la salud de los argentinos y las argentinas? Bueno, en primer lugar, tenemos que aclarar que la hidrografía y la extensión de Argentina es totalmente distinta. O sea, hay lugares donde inclusive llueve, hay otros que no llueve, hay lugares que son fríos, otros menos fríos,
Y convengamos de que hay departamentos donde no han tenido casos todavía, departamentos dentro de provincias. Por lo tanto, hay lugares que han sufrido mucho esto y donde se ha notado que inclusive el colapso sanitario, y hay lugares o ciudades que no han tenido tantos problemas. Tal cual. Que sí, que hay que adherir a todos los conceptos sanitarios y hay que trabajar en sintonía con el gobierno nacional. Fundamentalmente hay un detalle muy importante que se está viendo en este último DNU. Los DNU primarios del año pasado daban órdenes y cuando de pronto un gobernador o un ministro de provincia quería salir, tenía que pedir autorización a Buenos Aires. Sí. Que ahora no. Ahora los DNU actuales dicen, queda criterio del gobernador, y el gobernador inmediatamente dice, queda criterio de los intendentes, porque es lógico, cada uno conoce más cuál es su distrito, si es pequeño, si es grande, si tiene mucha, diríamos, mucha demografía, índice demográfico muy alto, tantos habitantes por kilómetro cuadrado. No es lo mismo Capital Federal y Gran Buenos Aires que Mendoza, que Córdoba, que tenemos más espacio, más territorio. Creo que la responsabilidad tiene que estar en el que está más cerca de la situación. En el caso que hay un intendente, tiene que tener la responsabilidad de su distrito, de su intendencia, y lo mismo con los gobernadores. Por lo tanto, yo creo que acá hay que dejar de lado la política, hay que ponerse codo a codo, entre todos tenemos que salir. Porque yo le digo, si usted no soluciona el problema y nosotros somos una sola cosa, Argentina, no puede ser de que en un lugar se mejore y en otro se empeore. Entonces, yo creo que aunando esfuerzo y tirando todos para el mismo lado nos va a ir bien. Pero siempre y cuando nos ayude ese grupo que nunca nos ayudó. Si no, vuelvo a insistir, no quiero ser repetitivo, pero muchas veces la gente pregunta, ¿cuándo? 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 Esto va a depender de que la gente realmente use barbijo, sea respetuosa, no haga fiestas clandestinas, no haga reuniones que contaminan, etc. Doctor, pensando en que hay países que están mucho más avanzados, por ejemplo, los países europeos, algunos países asiáticos, donde ya controlaron el tema de los contagios a través, obviamente, de, por un lado, cómo han manejado la pandemia, las medidas restrictivas, y por el otro, la vacunación. Y también hay otra realidad, que es los países que están limitados de recursos, que no supieron manejar la pandemia, que son los que van mucho más atrás en esto de avanzar contra el coronavirus. Pensar que realmente empecemos a hablar en pasado del COVID-19. Y va a ser muy difícil. A mí me tocó estar en Buenos Aires y con la gente del Malbrán trabajando en la epidemia del 2009, H1N1, y fue distinto porque de pronto la gente comprendió la gravedad, fue más corta y entraron de golpe 5 vacunas y ahí ya prácticamente desapareció el problema. Pero yo recuerdo haber visitado provincia por provincia donde se cerraba todo, hotelería, iglesias, los lugares donde había termas, se cerraban las termas. O sea, en cada gobernación nos fue apoyando. Pero ahora me parece que es mucho más grave, mucho más agresiva. Y las comparaciones siempre sirven para sacar lo mejor, ¿no? O sea, todos preguntan, ¿por qué China en un mes? Si China fue la culpable de todo, en China en un mes terminó con todo. Y bueno, muy fácil, se lo contesto, mano militar. Ahí el que asomaba la cabeza, entonces era muy duro, el ejército estaba en la calle y realmente la gente comprendió y en un mes solucionaron todo. Hay algunos países como Israel, que lo hemos comentado, ha sido con penalidades que también dio resultados. Pero yo recuerdo una conversación que tuve con un gobernador al principio, estando asesorando, pero frente a frente, y yo le pregunté, ¿no hay forma de ser más estricto? Y me dice, mire, no sabe la cantidad de autos incautados que tenemos que todavía no han venido a retirarlo. O sea, también convengamos de que el argentino es una idiosincrasia especial, porque que los padres estén financiando a sus hijos para que vayan a buscar el virus, porque no tienen un centavo ninguno de esos chicos que los vemos a la noche que desactivan, es también una forma de decir que son indiferentes. Y desde la época de Hipócrates, el padre de la medicina, 470 años antes de Cristo, decía, lo peor que le puede suceder a una epidemia es el indiferente.
Tal cual. O sea, cero responsabilidad social de no solamente de por ahí esos grupos que son indiferentes, sino también de quienes, como dicen ustedes, les dan la oportunidad de que sean así, de que se manejen de esa manera. Absolutamente. Yo siempre nos preguntamos, cuando nos sentamos todos los asesores, nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los padres no le digan a ese chico la gravedad y el riesgo que puede tener en su casa? Porque el chico vuelve con el virus. Si había un 15% en la fiesta de contaminados bailando, el chico vuelve a la casa, se va a dormir, pero tiró la bomba antes de irse a dormir. Entonces, yo creo que tiene una responsabilidad compartida. Nunca pretendan que todo esté en manos del gobierno. Y yo soy un universitario, no soy gobierno. Por lo tanto, digo, acá son responsabilidades de la sociedad y responsabilidades del gobierno. Doctor, le quería preguntar, ya pasando también a otro tema vinculado con la pandemia, el tema vacunación, porque en los últimos días, en el último mes, estuvimos teniendo noticias muy positivas en la Argentina, con la posibilidad de que nuestro país produzca las distintas vacunas con las cuales se está trabajando en la Argentina. ¿Qué significa, no solamente para nuestro país, sino para la región, que tengamos esa posibilidad en nuestro país? Tendencia. Eso es ser expeditivo, porque en la próxima epidemia, porque van a venir otras, cada 10 años hay una, porque el ser humano siempre ataca a la naturaleza se desquita de alguna manera, ahora le estaban rompiendo todos los hábitats a los murciélagos y se los comían, bueno, la naturaleza nos pegó de alguna manera. Es independencia y la próxima vez que tengamos un problema parecido vamos a estar en mejor situación, porque hemos desarrollado expertise, hemos recibido transferencia tecnológica. Fíjese usted que en el Instituto de Pilar Max Science se va a fabricar la vacuna inglesa para toda Latinoamérica. La vacuna de Sputnik de los rusos se va a fabricar en un rango de 1 millón a 5 millones mensuales a partir de junio. La China ya está haciendo convenios para fabricarse la Sinopharm. Y ahora han llegado, están en Buenos Aires en este momento, inclusive nuestra universidad está relacionada con el tema, los expertos israelíes para hacer la prueba número de tercer grupo, diríamos, de una vacuna, BriLife se llama esa vacuna, que nos hacen falta 40.000 voluntarios, se han anotado más de 80, ya le aclaro. Y todo eso es bueno, claro, y Claudia, claro, eso nos va a dar seguridad, nos va a dar posibilidades de producción, nos va a dar posibilidad de estar prestos ante cualquier desafío futuro. O sea, todo lo que es vacunación es bueno, porque usted sin la vacuna no puede hacer nada. ¿Y por qué no se da esa misma situación en otros países, doctor? Digo, sabemos que, por ejemplo, la Sputnik posiblemente se haga en algunos países europeos, ya se está haciendo también en otros países como en India. Digo, ¿por qué no siempre se da, pensando un poco también en la necesidad de la vacuna que hay, la gran demanda que hay, ¿por qué no pasa lo mismo en otros países? Digo, Argentina debe ser como uno de los privilegiados en esos entonces, ¿no? Argentina tiene universidades muy prestigiosas. Argentina tiene un grupo de recursos humanos, especialmente en la parte científica, que es un orgullo para el país. Entonces, la infraestructura de las universidades, o sea, hay muchas cosas que le prestan atención. O sea, no a cualquier país le dan la posibilidad de que haga esto. Nosotros en general siempre hemos podido responder ante cualquier evento científico, o sea, me da la sensación que es un reconocimiento de lo que es el recurso humano y los antecedentes de Argentina. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando de pronto comprobamos que esta tragedia que nos ha tocado vivir desnudó una cosa muy triste en la población de falta de cultura y falta de educación, porque nosotros, Argentina, éramos el faro de Latinoamérica. Todos nos miraban, porque era realmente uno de los pueblos más cultos y más sobrios en cuanto a educación del mundo, pero hemos perdido mucho lugar y ahora lo hemos notado, ¿no? Lo hemos notado muchísimo. La educación realmente viene muy golpeada. Nos posiciona de una manera bastante particular, digo, también pensando en la región, porque a partir de esta situación yo supongo, y analiza que estos países de la región que han estado medio complicados a la hora de conseguir vacunas, ahora con esta proximidad van a tener más posibilidades, ¿no? Absolutamente, no solo eso, sino de que cuando nos hacen la transferencia tecnológica nos dicen que debemos ser solidarios y que debemos ayudar el día que nosotros podamos
satisfacer nuestras demandas. Y la prueba evidente, de la inglesa se van a hacer 174 millones para toda Latinoamérica. O sea, no es únicamente para Argentina, la fábrica de Pilar. Y ya han hecho muchos millones, le aclaro. Lo que pasa es que no había posibilidad por falta de vidrio y por falta de filtros de envasarla en México. Entonces se hace acá, se manda a México y ahí viene la demora. Pero ahora llega, el 17 viene la primera partida. El 17 de este mes. Doctor, ¿en algún momento va a ser parte del calendario, digo, se me ocurre pensar, del calendario obligatorio de vacunas, la vacuna contra el coronavirus? Digo, ¿con el tiempo vamos a tenerlo también en la libretita? La vamos a agregar a los 4 virus estacionales antigripales. O sea, entonces en esa vacuna se va a agregar el coronavirus, así como, no sé si usted se ha percatado de que la vacuna antigripal de este año, entre todas las regionales, lleva el H1N1 del 2009. Y Sí. ya se quedó y hay que vacunarse contra el H1N1. Ahora vamos a tener los 4 estacionales más el coronavirus. Doctor, recomendación ya sobre el final del programa para aquellos que nos están viendo frente a una situación que no cesa, que hay que tener presentes que tenemos que ser responsables y solidarios con los demás. Sabemos que también hemos sido repetitivos en esto, pero bueno, vale la pena recalcar esas cosas que tenemos que tener bien presentes para evitar la propagación del coronavirus. Yo creo que lo más triste de esta situación, aparte de la cantidad de óbitos que hemos tenido, es el hecho de que la gente sabe cómo debe cuidarse, pero hay un porcentaje que sí lo hace y hay un porcentaje que lo ignora y lo desafía. Y yo creo que tienen que saber y tienen que ser conscientes que de estas situaciones se sale con responsabilidad. Fundamentalmente disciplina y vacunación. Por lo menos la vacunación viene con continuidad. Los aviones vienen todas las semanas. Tenemos un índice de vacunas que nos está ayudando. Ya están llegando las que habían demorado fabricadas en Buenos Aires. Por lo tanto, yo creo que hay que volver a decir a la gente que adhiera con responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todos los conceptos sanitarios. Va a ser la única forma de poder sortear esta tragedia. Doctor, un placer volver a hablar con usted, tener la oportunidad de tener esta charla, de profundizar en el tema de la pandemia con alguien que es tan experto como usted. Bueno, para nosotros es algo muy grato y además lo sentimos como parte de nuestra casa. Así que le mandamos un abrazo muy grande y nuevamente muchas gracias. Le agradezco, Claudio, un abrazo cariñoso. Hasta pronto, adiós. Bueno, así pasaba el doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo, infectólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y además asesor del gobierno argentino y de otros gobiernos a nivel internacional en temas de salud, haciendo un repaso del manejo de la pandemia y de otros temas vinculados con el coronavirus. La invitación es para que ustedes se queden con la programación de Señal U o que nos vuelvan a ver en Chat Político en www.unidiversidad.com.ar. Será la próxima.